Hola amigos. Probablemente cualquier ciudadano que es preguntado por la imagen que representa la justicia, de manera rápida y casi automática, diría que es una mujer vestida con ropas de la antigua Grecia, o Roma, con los ojos vendados y que soporta una balanza en una mano, y en la otra una espada. Esta imagen alegórica de la justicia, podríamos decir que ya pertenece al imaginario colectivo desde hace demasiado tiempo. Tanto tiempo, que sin entrar a juzgar a nuestros ancestros humanos, uno no deja de asombrarse de por qué siguen manteniéndose algunas iconografías de la justicia. Cuando la evolución cognitiva y social, nos están pidiendo a gritos que cambie, ya que la justicia que hemos heredado se ha quedado más atrasada que el rabo de una vaca. Así, que antes de seguir quiero dejar bien sentada la opinión que en el espejo tenemos sobre la justicia actual, dejando al margen la de nuestros ancestros lejanos, que demasiado tenían en poner freno a los instintos depredadores del hombre del Cromañón, a la vez que tenía que defenderse como especie. Ya desde muy antiguo, la justicia siempre ha sido una herramienta que las sociedades se sacaban de la manga para mantener el status quo feudal de su tribu. Eso sigue siendo así a día de hoy. Pero claro, hay que llamar al pan pan, y al vino vino. Tenemos que aclarar que no toda la justicia es justa y mucho menos ecuánime. Basada en esa premisa incontestable desde mi punto de vista, y desde la Revolución Socialista de Rusia en 1917 hasta hoy, solo hay dos formas de impartir justicia. Una, la que está supeditada y promulga leyes para mantener el status quo capitalista, sostener el dominio del fuerte sobre el débil, y perpetuar a las burguesías, hoy también llamadas élites financieras. Que no olvidemos, hoy tienen a muchos más de 2.000 millones de personas, pasando hambre y miseria, mientras otros viven a cuerpo de rey. El otro tipo de justicia, podríamos decir que sería otra que defendiese el status quo del socialismo constitucionalmente. Esta se sustentaría en leyes que defendiesen el sistema político socialista por encima de todo. Ante esta tesitura, la justicia en sí misma queda en entredicho como tal, o entre la espada de defender al capitalismo como sistema, y la pared que defendería al socialismo como sistema. Ambas serían cuestionables, pero aquí tengo que decir que una sería más cuestionable que otra, mejor dicho. Una, la capitalista es totalmente cuestionable, mientras la otra no lo sería, ya que se basaría en la defensa de un sistema justo socialmente. Y la opinión del espejo sobre la justicia en un sistema capitalista es, que nunca ha existido, ni existe, ni existirá, ya que la justicia solo es justicia cuando se imparte entre iguales. Lo demás solo es una mascarada, una imposición del fuerte sobre el débil, y del opresor sobre el oprimido. Así que vamos a entrar a juzgar la mascarada esa llamada justicia en un sistema capitalista. Y a desmontar esa imagen de que la justicia es ciega, al representarla con los ojos vendados. Ya que pretenden hacernos creer que el velo de la justicia simboliza la limitación del juez a los hechos, para poder dictar sentencia. Eso en sí mismo me parece una aberración, primero porque sea un juez el que pretenda juzgar, y no el pueblo, que es el que tiene que juzgar al pueblo, o sea un jurado popular. Y no vayan a pensar que soy un iconoclasta compulsivo, pero la representación de la justicia con los ojos vendados, portando una balanza y una espada, que preside la entrada a juzgados y tribunales. Así como la que adorna colegios de abogados y lugares donde se ejerce el derecho, no se lo cree ni el caso a la manteca. Porque la justicia tiene ojos, vaya que sí tiene ojos, y bien abiertos, siempre mirando al mismo sitio. A los gobernantes de turno para condenar siempre a los mismos, a los que no tienen dinero para un buen abogado, y llenan las cárceles siempre con las mismas personas, los desfavorecidos y excluidos de la sociedad. En otras palabras, que la espada de la famosa estatua siempre cae sobre la cabeza de los mismos. Es como si la no menos famosa espada de Damocles, siempre está sobre las cabezas de los pobres y contestatarios del sistema neoliberal. La justicia en los sistemas burgueses se ha deteriorado hasta tal punto que ya se puede considerar hoy una herramienta más de la opresión, un apéndice más de los ejércitos, que sin disparar un solo tiro, un juez es capaz de ganar una revolución él solo. Está pasando en infinidad de países donde actualmente estamos viendo cómo el sistema judicial está al servicio del fascismo internacional. Destituyen presidentes de izquierdas elegidos por los pueblos, coartan iniciativas para juzgar la corrupción,
y aplican la justicia selectivamente para salvar de la quema a los políticos corruptos. Mientras, se ensañan con gente que por robar un bocadillo para subsistir, o dar de comer a su familia, le piden 4 años de cárcel, como en el caso que les voy a poner como ejemplo ocurrido en España. Pero que para nada tienen que localizarlo en un sitio puntual, porque está ocurriendo en todo el sistema capitalista, da igual, España, que Brasil, que Argentina, etc. Da igual. Y miren, en el caso que les voy a poner como ejemplo, no entro a analizar lo que todavía no se ha producido, la condena. Que es posible que esa persona pueda no ser condenada si queda algo de cordura. Pero sí entro a intentar analizar lo que puede haber en el cerebro de un fiscal, que es capaz de llevar a juicio un caso como este que apareció en la prensa. Un caso palmario de la falacia que hoy es la justicia que soportamos. Y si ustedes dan un repaso a los casos de corrupción que estamos soportando en España, con desfalcos de miles de millones, que son archivados, o sobreseídos por prescripción del delito, que prescribe precisamente por la inacción del sistema judicial, a la que el sistema no pone los medios suficientes precisamente por eso, para que muchos políticos y ladrones de guante blanco, no pueden ser investigados. Pero que os voy a contar que vosotros no conozcáis en vuestros países, si en el sistema capitalista, hay codazos por ver quién es el ladrón de guante blanco que más se burla de los ciudadanos. O la nación que mejor protege judicialmente a los millonarios. Paso a contaros el caso español, lo pongo tal cual sale en las agencias para que no me acusen de arrimar el ascua a mi sardina. La fiscalía pide 4 años y 10 meses de cárcel para un hombre por robar un bocadillo. La lata que el acusado usó para autolesionarse antes del hurto, es para el fiscal un arma de intimidación contra las dependientes de la cafetería que endurece el castigo. La pena solicitada es solo 2 meses más baja que la máxima que contempla el delito de robo con intimidación en establecimientos abiertos al público. El juicio se celebró en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. No sé cómo terminó porque no seguí el caso, pero da igual, el pensamiento no tiene caducidad. Es uno de los centenares de juicios que se celebrarán en los juzgados de Barcelona o cualquier otra gran ciudad. Llama la atención por el castigo que solicita la Fiscalía. El Ministerio Público pidió 4 años y 10 meses de cárcel para un hombre por robar un bocadillo en una panadería de Barcelona el mes de marzo de 2018. La clave del caso y de la petición de pena tan elevada se encuentra en el uso, o no, de la violencia por parte del acusado, un hombre en riesgo de exclusión social, y sin antecedentes penales previos antes de cometer el robo. En su escrito de acusación, la Fiscalía aseguró que el hombre esgrimió un objeto metálico cortante similar a una lata de bebida rota, e hizo ademán de cortar a una de las dependientes de la panadería para lograr su objetivo. Que no era otro que hacerse con el bocadillo sin pagar, y obtener un beneficio patrimonial ilícito. Estas fueron las palabras del fiscal. Por contra, el hombre, que fue detenido pocos minutos después del hurto por los Mossos d'Esquadra, manifestó a la policía catalana que rompió la lata para hacerse cortes en los brazos. Que efectivamente practicó, y en la causa obran fotografías de las autolesiones que se practicó delante de las dependientes de la panadería, para demostrar que tenía hambre y llamar la atención. Es decir, que fue un hurto sin violencia y para llevarse algo de comer a la boca. En el juicio tenían previsto comparecer como testigos las 2 dependientes de la cafetería. Una de ellas declaró a la policía que, antes de coger el bocadillo, el acusado se dirigió a uno de los clientes del local para pedir que le comprara algo de comer. Ante la negativa del cliente, explicó que el acusado se dirigió al mostrador donde se exponían los bocadillos, y tras preguntarle qué quería, sacó un objeto puntiagudo y lo esgrimió ante ellas antes de coger un emparedado y salir del local. El hecho de esgrimir la lata contra las dependientes o para cortarse a sí mismo, será una de las claves del juicio. Además, testigos y acusado coinciden en que no hizo ningún intento de robar el dinero de la caja, u objetos del local de mucho más valor que el bocadillo. No obstante, la Fiscalía cree que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia, intimidación y uso de arma en establecimientos abiertos al público. Y además de la pena de cárcel, pidió que el acusado pague las costas del procedimiento y no se pueda presentar durante el mismo periodo como candidato a cualquier convocatoria electoral. Al interpretar que la lata se usó como arma intimidatoria,
el fiscal no solicita que el hurto se castigue con una multa, sino que pide 4 años y 10 meses de cárcel, solo 2 meses menos que la pena máxima contemplada por este delito, que es de 5 años. El Ministerio Público llegó a pedir el ingreso en prisión provisional del hombre, tras no presentarse en una primera comparecencia. Algo que su abogada del turno de oficio evitó al constatarse que los problemas económicos del acusado le impidieron llegar al juzgado en su primera citación. ¿Qué amigos, os habéis quedado de piedra? Prisión provisional por robar un bocadillo para comer, un hombre sin antecedentes penales, un hombre que seguramente habrá perdido su trabajo y al sistema ya no le es válido y lo querrá excluir. Ven como la justicia no es ciega, ve de lujo, y sin gafas. Lo que ocurre, que bajo mi punto de vista, cuando la sociedad les indican hacia dónde tienen que mirar para encausar a los corruptos, la justicia mira al dedo. Pero en cuanto oye el más mínimo ruido de alboroto en las calles cuestionando el sistema, llena hasta los campos de fútbol de presos anti su sistema. Un sistema que perpetúa el feudalismo permitiendo mantener leyes promulgadas hace siglos, en plena época feudal, que permite que los latifundios repartidos entre las burguesías de la época, a familiares y amigos, puedan ser heredados por sus proles, y sigan siendo los dueños y señores de los feudos, por los siglos de los siglos. Algo increíble con lo que ha llovido ya desde entonces, todo evoluciona, todo se adapta a las circunstancias, menos la justicia con sus leyes feudales. Cuando hago alusión a los golpes de toga, muchos pueden pensar en una exageración, o en una salida de tono, oye que sé, pero si echamos un vistazo rápido, se pueden ver casos como las destituciones a golpe de toga, de presidentes electos en Brasil, Bolivia, la reclusión de Julian Assange, las inaniciones contra la corrupción, o el ensañamiento judicial contra las etnias de color en naciones como Estados Unidos, y un largo etcétera. Creo que al mundo capitalista hay que darle la vuelta como a un calcetín, porque si la sociedad no adquiere conciencia de clase y lucha por ella, el mundo no tiene viabilidad. Lo he dicho en más de una ocasión y lo mantengo, el capitalismo está llevándonos a pelear a muerte por un mendrugo de pan. Y con la tecnología armamentística que ya existe, más la superproducción industrial de artículos totalmente prescindibles, llevarán al planeta a nuestra extinción. Esto es todo amigos, recibir un saludo.